Hola, ¿qué tal? El día de hoy te voy a platicar un poquito el cómo empezar a romper los patrones familiares. Hemos escuchado mucho del tema de los patrones familiares, pero ¿realmente sabemos qué es? Te voy a explicar un poquito qué se le define un patrón familiar. Primeramente se le define como aquellos modelos de pensamientos, emociones y conductas que se van repitiendo de generación en generación, muchas veces de manera consciente o principalmente de manera inconsciente. Es decir, son todos aquellos aprendizajes, costumbres verbales o conductuales que vimos hacer a nuestros padres y que a su vez nuestros padres vieron hacer a sus padres. Y entonces eso genera un tipo de creencias. Las creencias no son las mismas las que puede tener una familia a las que puede tener otra. Te lo voy a poner en un ejemplo respecto al tema del dinero. Por ejemplo, una familia puede creer que el dinero en grandes cantidades es malo porque corrompe y entonces es bueno ser una persona de trabajo, pero no es bueno tener mucho dinero, por ejemplo. Sin embargo, otra familia en otra situación completamente diferente puede creer que el ahorro es muy importante y entonces ese tipo de creencias se van transmitiendo de generación en generación. Las absorbemos desde pequeños y nosotros nos damos cuenta de que en ocasiones hay ciertos patrones que son no tan funcionales para nosotros. Te lo voy a poner en otro ejemplo. De repente se transmite de generación en generación, por ejemplo, el exceso de comidas. Entonces vemos familias completamente en donde generación tras generación ambos o muchos miembros de la familia padecen sobrepeso. Y si indagas un poquito en el núcleo familiar, es que puede ser que de generaciones atrás viene de mucha carencia y entonces cuando hay comida es necesario abastecerse completamente y entonces el tema de la comida es muy vasto en una familia. Sin embargo, se lleva a un patrón en donde no es tan funcional. Actualmente, si tú ya estás en una posición económica estable, donde no haya carencia de alimentación, pero la creencia familiar es abastécete lo más que puedas, pues quizá ese patrón no esté funcionando mucho, pero quizá funcionó en el pasado, porque quizá tus abuelos venían de una generación donde no había que comer, y entonces en el momento que había que comer era abastécete lo que más puedas. Pero a tus padres ya quizá no les tocó tanta carencia, o sí, y ahorita te transmiten que necesitas alimentarte incluso a veces de más. A lo que voy con todos estos ejemplos es que hay que detectar cuáles patrones no son tan funcionales. Te voy a dar algunos ejemplos para ayudarte a detectar un poquito. Te mencionaba hace un ratito tu relación con el dinero. ¿Cuáles son tus creencias o qué fue lo que te dijeron tus padres respecto al dinero? Si se debía de cuidar, si se debía gastar, si debías darte lujo en el momento, si no debías darte ningún lujo y ahorrar lo más que puedas. Otro ejemplo de patrones que nos hereda la familia son tus relaciones interpersonales. Es decir, vienes de una familia donde están muy empoderadas las mujeres y en donde dice no necesitamos de los hombres, no necesitamos, nosotras podemos, y entonces doblegan la figura masculina, o en viceversa. Vienes de una familia que fue muy machista y entonces en donde las mujeres tienden a ser más de servicio hacia los hombres o muy sumisas, es decir, donde constantemente hay un miedo al abandono de la pareja porque sientes que no podrán solas, que son sumamente dependientes las mujeres en tu familia de los hombres. Otro ejemplo de patrón familiar puede ser la forma de tratar tu cuerpo. Es decir, hay familias en donde para nada está instaurado el tema de la alimentación sana, el tema del ejercicio, el tema de el cuidar tu cuerpo. Es decir, son familias que tienden a ser como muy permisivas, o al contrario, vienes de una familia donde siempre hay una preocupación constante por el cuerpo, por la estética, por el peso, por si te pasaste. Esos son patrones que se heredan. Voy a otro ejemplo de patrón familiar, puede ser el tema de las adicciones. De repente nos damos cuenta en familias completas donde el tío padeció una adicción, el primo tiene una adicción, el miembro de la familia, el hermano, tiene una adicción, y entonces quiere decir que las adicciones están normalizadas en esa familia. ¿Cuáles son tus creencias en torno a los excesos?
cuáles son las creencias en torno a la gratificación instantánea. Entonces, estos son solo algunos ejemplos de los patrones familiares que puede haber en tu familia. Ojo, no todos los patrones familiares son malos. Hay unos que son muy buenos. Un ejemplo de un patrón familiar que es buenísimo puede ser el tema de la unión familiar. Desde la abuela siempre se reunían cada 15 días o en fechas importantes. Tus padres te han enseñado que la unión familiar es importante y ese es un patrón familiar que no necesariamente es disfuncional, al contrario, te provee de valores de seguridad y te hace sentir bien. Entonces, no todos los patrones familiares son disfuncionales. Hay que aprender a identificar cuáles sí son funcionales y cuáles realmente no te están ayudando. Un punto bien importante que te quiero mencionar es: romper un patrón familiar no es traicionar a tu familia. Hay personas que piensan que si no siguen esto que les enseñaron, están poniéndose en contra de su familia o la están traicionando. Y la realidad es que el decir esto no quiero porque no va con lo que yo pienso o no va con lo que quieren mis padres de mí y está bien no seguirlo, requiere de valor. Porque estamos de acuerdo que si no sigues un patrón familiar, quienes están alrededor de ti lo van a cuestionar, lo van a preguntar, se les van a hacer raro. A veces la oveja negra de la familia es la que hizo algo diferente, no necesariamente mal. Por último, te quiero decir, aprende a confiar en ti. Hazte estas dos preguntas. ¿Qué va a pasar contigo si tú sigues cumpliendo el patrón familiar? Y por otro lado, ¿qué pasaría contigo si dejas de cumplir este patrón familiar? Estas dos preguntas lo que te van a llevar es a cuestionarte tus miedos, principalmente la segunda. Cuando tú te cuestiones a ti mismo el qué pasa si no sigues el patrón familiar, te va a llevar a enfrentarte a cuál es el miedo real. El traicionar a tu familia, el que obtengas un resultado negativo, el que pienses de manera distinta y eso te hace sentir muy nervioso, etcétera, etcétera. Lo que quiero que veas es cuestiónate cuál es la consecuencia de no seguir un patrón familiar y descubrirás qué es realmente lo que te preocupa respecto a esto. Atrévete a romper estos patrones. No es algo sencillo, pero es algo que vale la pena para que vivas tu vida con completa decisión tuya. Y si te gusta esta información, te voy a pedir que la compartas. Recuerda que constantemente estoy subiendo información en torno a temas de salud mental, relaciones, autoestima, etc. Recuerda, vive la vida plenamente.